Muy buenas amigos de Supermotor, volvemos con la sección rodando y lo hacemos con este chulo scooter que viene de la mano de Zontes. Es, digamos, el acceso, luego tendremos cilindradas mayores, en este caso es la 125E, una scooter con ese estilo GT, una moto con un diseño bastante agresivo, con un motor bastante sencillito también, con la máxima potencia posible para el carnet de coche o el A1 y con un precio, como siempre, competitivo. Así que vamos a ver qué tal se comporta y si nos gusta tanto como puede parecer. Estéticamente es un scooter al uso, pero sí tiene toquecitos muy de Zontes. Si ya hemos visto algunas pruebas que ya hemos hecho de la marca Zontes, vemos que siempre intentan ir en diseño un poquito más allá y hacer unas cosas algo diferentes al resto. En este caso vemos un frontal bastante afilado, pero con unas líneas bastante progresivas. A su vez, todo fluye y todo tiene un sentido. En la parte frontal tenemos una combinación de colores, en este caso con este color plata con detallitos azules en los vinilos, le dan ese toque deportivo, y ese azul va a ir luego combinado con los colores de las ruedas. Parte alta, tenemos una pantalla de protección bastante grande, regulable electrónicamente, bueno, eléctricamente, luego lo enseño cuando enseñemos los mandos de las piñas. Por abajo tenemos esta iluminación, todo full LED, obviamente. Tenemos una marca diurna en forma de L bastante chula, también siguiendo las formas de diseño de este modelo, y luego tres ópticas que se encargan tanto de las luces de posición como de cruce como largas. Más abajo tenemos un guardabarros de plástico bastante rígido, en color oscuro, negro en este caso, bastante lógico con el resto de la moto. Y para la frenada dependen de la marca J. Juan, una marca que ya sabéis que está en el top de los equipos de frenado. Para el neumático tenemos delante un 180 y 14 pulgadas, o sea que está en ese mercado de rueda pequeña de las Maxi Scooter GT. Y poco más. Luego ya en marcha os contaré esas impresiones de este equipo de frenado, pero tiene buena pinta. Si nos vamos al lateral, más de lo mismo. Sigue las pautas típicas del mercado de los scooter GT, con unas líneas bastante fluidas, muy bajo, y que le da una sensación de aplomo y de empaque al conjunto. Si salimos de la zona del carenado delantero, vemos el corte tajante para venirnos a esta bajada que tenemos aquí, donde aquí tendríamos el acceso al tapón del depósito de gasolina. Luego aquí la zona para apoyar los pies, que tenemos bastante hueco, tenemos como dos posiciones, también os lo enseñaré después. Aquí un detallito de la marca. Y luego seguimos con la combinación de colores una vez que pasamos esta zona central. Por aquí se empieza a expandir el gris de nuevo, y volvemos a ver los detalles vinílicos en azul y gris oscuro. En cuanto al asiento, como veis, muy amplio, muy grande, muy confortable. Los kilómetros que vamos a hacer van a demostrar si sirve o no para ciudad, pero todo indica que sí. Parte trasera, iluminación también bastante agresiva, bastante afilada y muy amplia. La verdad es que una vez que están encendidos los pilotos, se identifica bien este modelo. Para el guardabarros trasero también tenemos incluida la matrícula en él, grande, para cumplir bien con su función, que es la de que no nos manchemos mucho cuando tengamos algún recorrido con lluvia y demás, y cumple su función. Para el escape igual, es un escape pequeñito pero que viene muy reforzado para que no nos quememos al apoyar los pies si vamos con acompañante. Y poco más que decir. En la rueda trasera tenemos un ancho de 120 y también una llanta de 14 como tenemos en la delantera. Visto todo el apartado estético, me subo para que veáis cómo me queda y para ver la posición de conducción y demás. Pues me subo. Como veis, acceso bastante sencillito gracias al túnel, aunque no es una moto de rueda alta.
facilita bastante el acceso. En cuanto a altura del asiento, está por debajo de los 800 milímetros y eso permite que lleguemos bien. Siempre el truco de las scooters es que si llegamos un poquito mal, cuanto más adelante nos pongamos, mejor llegaremos. O sea que en caso de parar en un semáforo, pues si nos sentimos más seguros echándonos hacia adelante y luego ya en marcha echamos para atrás, no habría problema. Pero bueno, si estás en torno al 1,60 y mucho 1,70, vas a llegar holgadamente. En cuanto a posición de conducción, como es de esperar, una posición en la que la espalda va bastante recta, el manillar viene mucho hacia nosotros, por lo tanto llevamos los codos relajados y los hombros, y como os decía antes, las piernas pueden ir en esta posición o en esta. Aquí, pues si vamos a hacer más kilómetros, probablemente necesitemos cambiar la posición para estirar un poco más las piernas, pero ambas son correctas, nos cabe el pie bastante bien en ambas, así que deja unas soluciones bastante correctas. En cuanto al cuadro de instrumentos, como veis, bastante sencillo, es bastante grande también la pantalla y es, digamos, fijo esta información. Tenemos la velocidad en el centro y luego a ambos lados las revoluciones del motor. Por aquí abajo, eso sí que es, yo creo que es algo a mejorar porque ya la información extra es un poquito pequeño. Aquí tendríamos el nivel de gasolina y aquí la temperatura del motor. Y aquí siempre tendremos la carga de la batería. Luego aquí abajo vemos que ahora pone los kilómetros para el mantenimiento y luego los podremos ir cambiando para ver velocidad media, consumos, el nivel de combustible, o sea, la autonomía que tenemos con el combustible que tenemos, kilómetros totales, parciales y también, esto importante, tenemos temperatura de ambiente y presión de los neumáticos. Y la temperatura también, o sea que tenemos información más que de sobra. Después, si pulsamos en el botón Set, tendremos aquí los modos de conducción que modifican un poco ese comportamiento y esa respuesta del motor. Perdón que se ha ido. Tendríamos Race, luego tendremos también conexión, en este caso el Bluetooth del móvil. Aquí podremos ver poca información, pero algo de información de nuestro propio smartphone. También podemos cambiar el brillo del display. En este caso hay el modo oscuro para la noche y el modo normal. Y aquí, si lo queremos graduar el nivel de brillo de la pantalla, también lo podemos poner en automático. Aquí para conectar el Bluetooth. Y aquí un esquema de la moto donde nos vuelve a hablar de la presión de los neumáticos y la temperatura. Hora, también podemos cambiar de kilómetros a millas si nos apetece, idioma, y si hubiera algún aviso, algún error o algo, nos saldría aquí. Por ejemplo, tenemos la rueda de delante un poco baja de presión, pues nos sale aquí el aviso. Y eso es todo. Os he estado hablando de las piñas. Aquí tendríamos los dos modos para tocar los modos de la pantalla, la información, y luego pues aquí tendríamos las largas, las ráfagas, largas y cortas, los warning, intermitencias, el claxon y este botón que es uno de los famosos de Zontes, en el que podremos regular la pantalla a nuestro gusto. Pero no tiene todo el recorrido para elegir. O la subes o la bajas. Luego aquí en la piña derecha, mismo esquema estético, tendríamos el botón para abrir la tapa del depósito y el de Seat para el asiento. Aquí para dar el contacto, ya que no tenemos llave. Aquí en este caso no hace falta la llave para nada, además es de tipo pulsera, de una Smartband normal. Corriente, luces y el encendido. Así que, como veis, es una 125 de precio razonable, pero viene bastante cargada de equipamiento. En cuanto a almacenamiento, aparte del asiento, que ahora cuando me levante lo vemos, tenemos aquí debajo un huequito con un puerto USB convencional,
y un huequito aquí para dejar algo pequeño. La idea de esto es poder llevarlo abierto y poder enganchar aquí el teléfono y ya pues llevarlo cargado en caso de que las distancias sean largas y necesitemos llevarlo cargando. Y luego en las guanteras, aquí acceso bastante simple, no tiene llave, un hueco bastante profundo, me cabe casi hasta el codo. Y en la izquierda, más de lo mismo. Tendríamos misma profundidad que la derecha y además también dos puertos USB. Por último, el asiento, bastante importante en una scooter de estas características. Y como veis, muy amplio, nos caben dos cascos integrales, comprobadísimo, hemos probado varios modelos y caben perfectamente. Luego este detallito de tener aquí un separador donde poder llevar las herramientas, el cepo, cualquier cosa, y aquí tenemos un enganche con goma para llevar los papeles de la moto, así que bastante bien. Iluminación de noche suficiente, tampoco es una locura, pero tenemos solo aquí este LED. Pues nada, ya hemos visto todo lo que se puede ver en parado, así que empezamos la prueba dinámica. ¿Y qué podemos esperar de una scooter GT? Pues comodidad. Este modelo de Zontes, lo primero que tiene en cuenta es la comodidad del piloto. Y por ello cuenta con un asiento, como habéis visto antes, bastante amplio, bastante ancho, con una altura libre al suelo muy buena, que nos hace llegar más que de sobra al suelo, aunque tengamos una talla media o baja. Y eso facilita mucho el confort de marcha. En cambio, como ya sabemos, es probable que esa scooter GT sea un poquito más torpe que las scooters de rueda alta que conocemos en el mercado. Una por otra, hay que saber con qué quedarse, pero las dos cosas no se pueden. Esta moto ya está un poco por encima del peso y puede que a la hora de ratonear por ciudad, de ir entre coches, se ponga un poquito más complicada la cosa. Encima, con estas ruedas de pequeño diámetro, va a hacer que la moto enseguida tumbe, o sea que nos vamos a mover también con facilidad. Pero bueno, hay que adaptarse un poquito a este sector y segmento de las scooters. En cuanto a la entrega de potencia, pese a tener los 15 caballos máximos permitidos para poderla conducir con el carnet de coche, o el A1 en este caso, sí es verdad que se la nota algo perezosa. La subida de potencia, la entrega es lineal y es bastante progresiva. Es decir, cogeremos la velocidad máxima típica de este segmento, es decir, entre 100 y 110 reales, pero el ritmo a lo que lo va a coger va a ser lento, va a ser tranquilo. A cambio, tenemos casi nada de vibraciones, tenemos un confort de marcha increíble y eso se consigue gracias a esta suavidad del motor. Zontes ha convenido, Zontes y cualquier marca que hace una scooter de estas características, lo primero que tienen en cuenta, como ya os he dicho, es el confort. Y por lo tanto, no es brusca, no da tirones, pero a cambio no tenemos una aceleración que te pegue al respaldo. En cuanto a diseño no me voy a detener mucho más porque ya lo he hablado, pero bueno, me parece un acierto, tiene un diseño diferente al resto, tiene agresividad y a la vez tiene unas líneas fluidas que creo que van muy bien con esa filosofía que tiene Zontes en sus diseños, aunque creo que podrían haber hecho algo bastante más loco viendo lo que hacen en el resto de sus motos. Si nos paramos a hablar de suspensión, frenada y demás, pues estamos en la media, no hay nada reseñable ni para bien ni para mal. La suspensión algo seca, algo dura, tenemos poco recorrido en la amortiguación y eso va a provocar que si salimos algo a carretera y pillamos una zona bacheada y demás, lo suframos bastante. En cambio, si vamos con asfaltos que solemos ver por ciudad, más lisos, más cómodos, la moto va a ir muy bien, va a ir sobre raíles y eso va a permitir esa fluidez de la moto que va a hacer que nos balanceemos menos y por lo tanto vaya más seca y más contundentemente por la ciudad. Y en cuanto a la frenada, suficiente. Tenemos una frenada que cuenta con ABS en este caso y para parar esta moto, que aunque estoy hablando de pesos altos,
son pesos altos para este segmento, pero tenemos un equipo de frenada más que de sobra para poder frenar con contundencia la moto, tanto delante como detrás. Y luego, en cuanto a ergonomía, me gustaría volver un poco porque sí que uno de los pros más contundentes también, más positivos, estaría en ese confort de marcha. Lo repito, tenemos una protección aerodinámica casi perfecta. Podemos subir el protector antiviento, la pantalla, para que nos proteja casi por completo. Eso quiere decir que si vamos a ir por autovía a velocidades ya máximas, digamos, vamos a ir bien protegidos de lluvia, de aire y demás, y eso, quieras que no, si vamos a usar la moto todos los días para ir a trabajar o para ir a hacer la compra o cualquier cosa, nos va a ayudar bastante a ir más cómodos y a no cansarnos tanto y plantearnos un coche. Por último, no me quiero enrollar mucho porque al final no es una moto que busque estas aptitudes, pero voy a hablar un poco de la pantalla, una pantalla de gran formato con buena visibilidad o suficiente, digamos, depende del tipo de día que tengamos, donde tenemos toda la información condensada en esta pantalla, que sí es verdad que echo de menos que tenga una visibilidad un poco mejor en cuanto a la fuente, al tamaño de la fuente de esta información, pero una vez que lo ubicas y te haces a ello, tenemos claridad, tenemos un aspecto minimalista que hace que no te aturulle tanta información. Hay pequeños modos para elegir, también tenemos en esa pantalla el acceso a la conexión de Bluetooth, a los diferentes brillos de la pantalla, a los modos de conducción, todo muy sencillo de manejar y todo a través de los botones en la piña izquierda. Y por último, espacio de almacenamiento, otro pro, pero bastante pro, porque tenemos hueco para 2 cascos integrales. Habrá que ver siempre, se supone que son 2 y por supuesto que lo son, pero depende del formato y del tamaño que tengan los 2 cascos. Podemos estar un poquito más limitados o no, pero ten por seguro que al menos tu casco integral y otro jet van a caber más que de sobra, cualquier modelo. Y eso es de agradecer. Encima los acabados interiores del hueco bajo el asiento son muy buenos. Tenemos también una luz en LED para ayudarnos si hacemos uso de él de noche o en un garaje. Y es de agradecer. También tenemos guanteras, tenemos conexiones para conectar el USB-C o normal. Yo creo que es una moto que va cargada de gadgets y soluciones fáciles para el día a día. Pues hasta aquí la prueba de esta Zontes 125e, una scooter al uso, una scooter cómoda, urbana, con un motor suficientemente capaz para movernos en el tráfico, con unas dimensiones que, aunque parezca una moto grandecita, está contenida y para ratonear y para meternos entre coches va genial. Un buen equipo de frenado, unas suspensiones decentes y una electrónica a nuestro servicio que nos facilita un poco el control total de nuestro scooter. En cuanto a diseño, ya sabéis, va en gustos, pero sí que Zontes sigue marcando esa tendencia de la veas por el ángulo que la veas, sabes que no es una scooter al uso japonesa o demás, y yo creo que han acertado porque tiene un diseño bastante único dentro de un segmento donde se puede innovar muy poquito. Así que nada, yo creo que sería una clara pretendiente si necesitara un estilo de scooter de estas características. A Zontes y al grupo Medis Grupo les agradecemos mucho la cesión de este modelo, y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube de Supermotor Online, darle un buen like al vídeo si os ha gustado esta prueba y no olvidéis darle a la campanita para recibir todas las notificaciones del canal. También podréis encontrar contenido multimedia de todo tipo, de todas las pruebas que hacemos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, o X en este caso, y encontraréis el blog mucho más extenso sobre esta moto y otras más, y también coches, en el blog de supermotor.online. ¡Hasta pronto!